Dialogar es encontrarse en un punto nuevo desde dos lugares diferentes. Te damos la bienvenida a El Bien Común, una conversación de muchos para hablar sobre conciencia empresarial y los desafíos del mundo que viene. Conduce Alexis Cami. En el programa de hoy conversamos sobre la ética empresarial en Chile con Tamara Añich, socia y presidenta de Eticolabora, y Sebastián Segovia, gerente de ética y cumplimiento de NAP. Tamara, Sebastián, muy bienvenidos a este capítulo del Bien Común. Nosotros desde el Observatorio de la Conciencia Empresarial estamos convencidos que estamos viviendo un cambio epocal, un cambio producto de distintos fenómenos que se acoplaron. Hablamos de la cuarta revolución industrial, la emergencia climática y la crisis de sentido que provocaron que cambiara el mapa sobre el cual estamos haciendo los negocios en la sociedad. Todo esto acoplado con este cambio generacional donde llegaron los millennials y se básicamente tomaron el mundo, ¿no? Y en este nuevo mapa nosotros estamos convencidos, y es por eso que el observatorio lo que busca es promover y divulgar las prácticas de los negocios conscientes, convencidos de que hoy día la forma de hacer negocio es a través de generar empresas conscientes que aporten valor a toda la sociedad, además de, evidentemente, sus propios accionistas. Y la buena noticia es que hay muchísima evidencia de que eso es más rentable que solo enfocarse en bien y servicio. Y en este concepto de conciencia empresarial hay un tema que es clave, que es la ética. La ética, y bueno, ustedes son expertos en el tema, hay muchas definiciones, los filósofos no se ponen de acuerdo en qué es ética. Para nosotros, y acá les voy a poner cómo nosotros lo vemos para escuchar qué opinan. Para nosotros la ética se refiere a un conjunto de principios y valores que guían el comportamiento de un grupo. Y la conciencia es la que nos permite, con este marco de referencia, distinguir el impacto que tienen nuestras acciones en el entorno y guía nuestro actuar privilegiando el bien común. Así es como nosotros lo entendemos, y me encantaría partir abriendo la conversación. ¿Le hace sentido? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué es la ética? ¿Puedo partir yo? Por supuesto. Bueno, tú diste la definición impecable de lo que entendemos por ética, de lo que se entiende por ética, pero en general me gusta llevarlo a una cosa bastante más simple, que sea más agarrable por el ciudadano común y corriente. A mí me gusta definir la ética como hacer el mayor bien posible dentro de la conciencia que tenemos. Por eso que también la ética es evolutiva, porque a veces no nos damos cuenta que estamos haciendo cierto daño, por ejemplo. Pero desde el momento en que adquirimos la conciencia de que ya hemos dejado de hacer ese mayor bien posible, tenemos que cambiar de conducta. Entonces, distinguir el impacto que tienen nuestras acciones, como decíamos, en terceros y en el planeta. Para ti, Sebastián. Sí, efectivamente, cuando hablamos de ética y vemos esta tremenda palabra, concepto, a veces que se ve como tan aspiracional, ¿cómo poder aterrizarlo a la forma de hacer negocio? Y si uno va, esto es quizá una pequeña tontera, pero cuando uno va a la raíz, a la palabra griega ethos, es decir, cuando nos agrupamos como sociedad, como conjunto humano, y decidimos guiarnos por ciertos valores, por cierta conducta, por cierto principio, nos escapa un poquitito a los desafíos organizacionales que el sector privado, el sector público se encuentra en el día de hoy, que está muy ligado al propósito y la forma de hacer las cosas, ese modelo de conducta que uno espera en estas organizaciones que a veces uno entiende como organizaciones, empresas, sector público, sector privado, etcétera, etcétera. Entonces, la ética, en mi opinión, y la ética organizacional es aquel lugar donde encuentra este punto de encuentro y esta definición de organización. Y cuando uno encuentra ese punto y ese lugar común es, creo yo, un lugar mucho más sencillo para desafiarnos y entender qué queremos para el futuro. Y aquí es cuando entran los conceptos de propósito, los conceptos de valores comunes, principios, etc. Ahora, Tamara, tú dijiste un punto muy interesante, que hablaste de la evolución, ¿cierto? Uh-huh. Y en términos de la conciencia de saber lo que uno está haciendo, implica responsabilidades distintas. En ese sentido, ¿ustedes ven que ha ido evolucionando este concepto de la ética? ¿Siempre fue tema dentro de la empresa o en realidad esto es como que ahora se agregó una nueva regla en este partido y lo que era foul hoy, lo que es foul hoy día no era foul antes? Es decir,
Antes no podemos juzgar antes cómo se actuaba porque no era parte de los principios. O sea, lo más importante es ir poniendo esa evaluación en la medida que corresponde, no juzgar lo del pasado con la sensibilidad que podemos tener hoy día. Eso me parece que es importante. Yo mencionaba efectivamente que hay una evolución y casi todo evoluciona en la vida. Las empresas también. Y el concepto de ética igualmente. La ética antes estaba muy concentrada en el ser humano, en las personas, en el individuo, en la persona. Claro. Hoy día hablamos de ética empresarial, pero también estamos hablando de ciudadano corporativo, que en el pasado no, eran las empresas y nunca... Esto era como en la casa yo no miento, pero en dentro del negocio yo soy hábil, el mentir es ser más hábil que otra cosa, ¿no? Eso, y hoy día que le pongamos este cartel a las organizaciones donde los distinguimos, los empezamos a visualizar como ciudadanos corporativos, con el apellido corporativo, pero ya nos permite empezar a exigirle un comportamiento similar al que nos exigimos nosotros mismos como personas naturales. ¿Qué cambios has visto tú en este sentido? Claro, es que tomando la última parte de lo que señala Tamara, es súper importante cómo llevamos a la práctica la ética. Este ciudadano corporativo que efectivamente se enfrenta a nuevos desafíos permanentes, ya sea por la regulación, ya sea por la interacción con sus partes interesadas, etcétera, etcétera, que en definitiva ese músculo creo yo que no es automático y que requiere un trabajo para fomentar una cultura. Al final, esto se termina tratando, en mi opinión, de una serie de actividades que vamos haciendo de manera permanente, que primero nos relacionan a una costumbre, luego esa costumbre se hace instalar fuerte. los hábitos, en definitiva. Exactamente. Es instalar una cultura nueva. Hasta que se transforman en un modo de actuar automático. Yo creo que ahí es cuando uno logra y dice, mira, el trabajo de estos 6, 7 años, porque las culturas no son automáticas, tú dices, mira, aquí se logró, digamos, asentar estos principios y este propósito ético que cuando nos juntamos y fundamos, definimos hacia el futuro. ¿Y cuándo empieza a ser parte del mundo de las empresas la ética? O sea, yo creo que siempre debió haber sido parte. Iniciemos por ahí. Yo creo que con más fuerza en la medida que se han ido derribando ciertos paradigmas de que el ciudadano común y corriente iba a aceptar cualquier cosa que le dijera la empresa. Total, para eso lo que era el marketing, ¿no? Exacto. O sea, el marketing te prometía todo, cualquier cosa. De hecho, por eso que a nosotros particularmente no nos gusta el concepto. Creemos que hay que actualizar el concepto de marketing porque está muy asociado a aquellos tiempos en donde se vendía cualquier cosa, ¿no? Exacto. Da lo mismo si es que era verdad o no. Exacto. Entonces es la propia ciudadanía, el propio entorno, el que empieza a hacer exigencias mayores de transparencia. ¿Cuándo parte esto? ¿Puedes fijar en algún momento? Mira, o ha sido un proceso muy es de a bien poco? difícil. Yo siempre le atribuyo un rol bien especial a las Naciones Unidas, que por ahí, por la década de los 80 tal vez, fue la primera vez que le da un rol a las empresas, no a todas, pero a ciertas empresas, de asumir ciertas prácticas que antes estaban exclusivamente radicadas en los estados, como por ejemplo la persecución de cierto tipo de delitos, lavado de activos puntualmente. Y es ahí, creo yo, que es como la primera semillita de luego ir viendo el grado de responsabilidad que tienen las empresas, que hoy día tienen más responsabilidad que los estados. O sea, ahí tenemos unas empresas enormes que con sus actos o con sus omisiones pueden generar mucho más impacto que un país entero. Entonces yo me atrevería a decir que por ahí, por la década de los 80, es más o menos donde se empieza a tratar realmente la necesidad de trabajar la ética empresarial. ¿Y cómo estamos en Chile respecto a otros países? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, depende con quién nos comparemos, ¿verdad? Yo creo que Chile de alguna forma ha liderado en materia de responsabilidad corporativa y autorregulación la prevención en sistemas de gestión, al menos
mirando a nuestros vecinos. En el caso de Colombia, por ejemplo, en tema de lavado de activos que mencionó Tamara, de alguna forma por su propia historia política y cultural tuvo un avance inicial quizás muy potente, pero de alguna forma todas estas nuevas legislaciones, particularmente la de responsabilidad penal de las personas jurídicas, encuentra su primera bajada en Chile como un requerimiento, como lo sabemos bien, para entrar o ser miembro de la OCDE, y de alguna forma uno ha visto cómo fruto de este trabajo otros países han ido incorporando estas legislaciones y también estas costumbres, porque no solamente vienen desde la regulación, sino que también vienen desde la propia cultura y ética de las organizaciones, muchas veces multinacionales. Entonces, cuando uno le tocaba interactuar con empresas multinacionales que quizás tuvieran su controlador en Estados Unidos o en algún país europeo con fuerte activismo en este sentido, uno ya las tenía incorporadas desde el comienzo, no así alguna empresa multinacional que se dio a capitales chilenos que se fue acostumbrando y fue implementándolo quizás más allá de alguna forma con un enforcement asociado a la regulación. ¿Cómo ven ustedes el rol de las nuevas generaciones con respecto a este tema de ética? Nosotros creemos que han sido muy importantes en términos de empujar estos conceptos. Este cambio generacional que hablamos al principio tiene mucho que ver con lo que estamos conversando. ¿La verdad? ¿Sí? Más o menos. A ver. Sí. Creo que en algunas temáticas las nuevas generaciones son fundamentales. En todas las temáticas que hoy día están más puestas arriba de la mesa, como la crisis climática, toda la cosa como más verde. Pero si es que nos vamos a analizar la conciencia de temas como corrupción, yo creo que todavía estamos bien al debe en las nuevas generaciones. Son como un poquito cándidos, creo yo, en aceptar que el mundo de los negocios hay riesgos de este tipo de prácticas que tienen, por supuesto, una colisión directa con el tema que estamos tratando de la ética. Claro, y por un punto bien relevante la Tamara, que esto que yo creo que la ética de alguna forma pareciera ser tan relativa a veces. Es decir, cuando veo el comportamiento de los demás, qué es lo que espero versus mis propias creencias y mi propio modo de actuar. Puedo ser súper crítico del actuar del tercero, pero estoy evaluando mi comportamiento en cosas tan sencillas de cómo soy con mis familiares, con mis amistades, etcétera, etcétera. Pero en el fenómeno general, yo creo que las nuevas generaciones de alguna forma vienen mucho más empapadas de conceptos súper relevantes en orden a hacer crecer a las empresas, quizás de manera indirecta, que tuvimos de alguna forma una primera ola de cambio con el estallido social, luego el verdadero tsunami que significó la pandemia, y también que estuvo muy asociado a cómo esta nueva generación que interactuaba con las organizaciones pidió exigencias también en la forma en que se transparentaban los desempeños ambientales, anticorrupción, y de alguna forma de compliance, de cumplimiento, temáticas ESG, que la Tamara es una verdadera experta, y que de alguna forma te lo fueron exigiendo, requiriendo como para poder, o sea, la decisión, por ejemplo, de compra o la decisión de un inversionista en meter plata en determinada organización, estaba asociada también al desempeño de esta organización. O sea, yo creo que hay una nueva generación que es más exigente en esta materia. Nosotros creemos, estamos mucho en esa línea, y esto... El tema de introducir la ética en el mundo empresarial, ¿lo están viendo más como el cumplir con un checklist o realmente porque es el camino a seguir? Yo creo que como también respuesta tipo, depende. Depende mucho de la empresa, depende mucho de la conciencia que haya adquirido quiénes, los líderes de cada organización. Esto que parta abajo es casi imposible, ¿no? Es muy difícil. O sea, se puede remar contra la corriente, pero es muy difícil. Y los esfuerzos, a veces ahí las energías se terminan diluyendo. Tú, Sebastián, tú que estás en la trinchera. Es como el enforcement, el por qué cumplimos. Lo hacemos por regulación, lo hacemos por convicción. En definitiva, yo creo que se tiene que instalar esta idea de proteger el valor que uno va creando día a día. ¿Pero se ve como gasto o como inversión esto? Mira, inicialmente yo creo que se ve como gasto, pero si uno mira lo que ha transcurrido, digamos, les voy a recomendar un estudio, que yo creo que la Tamara lo conoce, el profesor Eccles. El
profesor de Harvard, que analizó 100 empresas en Estados Unidos, 100 empresas que cotizaban en bolsa. 50 que tenían buen desempeño en temáticas ESG, compliance, cumplimiento, propósito, la etcétera. diferencia de rentabilidad es brutal. Y las analiza por... Eso es largo plazo. Y las analiza por 15 años y la verdad es que la curva era bien impactante. Entonces, la pregunta a largo plazo es, oye, efectivamente esto no solamente previene y protege el valor creado, sino que contribuye a crear valor. Claro. En el market cap, en la última línea. Por eso aquí es tan importante el líder que está mirando el largo plazo, porque si te vas más abajo, tienes el riesgo de que empiecen a mirar solo el corto plazo, no la rentabilidad a corto plazo. Sí, ahí sí, si me permites un minutito, tenemos que crear conciencia en los líderes de que no es valor contra valor, o sea, valor de virtud contra valor económico, sino que el valor de la virtud, entendido como virtud, es el que finalmente termina generando valor económico. O sea, ese es el tránsito que tenemos que tratar de hacer para... Y volvemos a conciencia siempre. Sí, siempre. El Observatorio de la Conciencia Empresarial está justo ahí. Así que los invitamos a que sigan en las redes lo que estamos haciendo. Ahora, pregunta, ¿qué casos se les viene a la mente a ustedes que hayan marcado, hayan puesto este tema con más fuerza arriba en el tapete y que haya colaborado para que avancemos en esto? ¿Hay algún caso emblemático para usted Bueno, en el mundo hay varios. En Chile, para ir a lo local, es el caso Corpesca. No sé qué opinas tú, Sebastián. Sí, yo creo que es el más cercano en el tiempo, donde se evaluaron programas de cumplimiento por la justicia. Que es una sentencia, digamos, que salió hace poquito tiempo. Quizás mirándolo para afuera, a mí me gusta siempre reflexionar en un caso súper usado, digamos, pero es muy virtuoso, que es el de Siemens. De Siemens, así es. Que de alguna forma es como una empresa fue verdaderamente resiliente y cambió su modelo de negocio centrando la integridad en el corazón de su propósito, en el corazón de su modo de actuar. Y la verdad es que antes de y después del escándalo, digamos, de corrupción que enfrentó a esa compañía que estuvo a punto de desaparecer, la tiene actualmente, al menos en mi opinión, como una empresa que ha crecido extraordinariamente en cumplimiento corporativo y que efectivamente ahí se respira una cultura de cumplimiento muy, muy relevante. Siempre con una conciencia de fragilidad, por supuesto. O sea, tenemos que tener una conciencia de fragilidad que, a pesar de hacer lo correcto, se pueden cometer errores. Aquí estos sistemas culturales no son, voy a decirlo un concepto un poco legal, pero no son obligaciones, en mi opinión, no son obligaciones de resultado. Tú no puedes acreditar que vas a lograr determinados resultados, son obligaciones de medio, es decir, poner todos los esfuerzos para evitar que las conductas que no queremos ocurran. Así es. Bueno, recordemos que estamos hablando con Tamara Aknić. Es origen croata. Y Sebastián Segovia, dos expertos en temas de ética empresarial desde distintas veredas. Tú mucho más desde la práctica, ¿cierto? Desde la empresa. Y tú, Tamara, desde la consultoría fundamentalmente hoy día. Sí, desde ahí, y también yo fui una de las creativas de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas por ahí, por el año 2009. Tienes larga data sí. en este tema. Así es, y bueno, y también me dedico bastante a la docencia y ese tipo de cosas. Yo me defino como una activista, activista del compliance, activista de la ética. Buenísimo. Vamos a temas más actuales. Uh-huh. Salió una ley de delito económico recientemente. Sí. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué impacto va a tener? ¿Ayuda en esta dirección? Yo creo que es una estupenda, buena noticia para el sector empresarial. Es como una nueva oportunidad de mejorar la imagen de la actividad empresarial y obtener esa legitimidad social, haciendo ahora sí las cosas, no digo que las hayan hecho mal, pero haciéndolas bien desde el origen, transparentando de mejor manera y cuidándose más, teniendo más conciencia, volviendo a la palabra conciencia. Obligando a tener más conciencia. Exacto, teniendo conciencia. Empujado de nuevo desde la normativa. Exacto, teniendo conciencia de los actos, porque ahora ya no te sale gratis el meter la pata o cometer un delito, como podía ser en el pasado. ¿Tú cómo lo ves, Sebastián? ¿Hay harta preocupación, sí, en algunos sectores? Mira, ¿O cómo lo estás viendo? Yo creo que cuando empiezan a salir estas regulaciones que son
mucho más fuertes desde lo sancionatorio, pero también entregando la posibilidad a que las empresas acrediten su buena fe, su debida diligencia, para, digamos, de alguna forma poder conducir estos procesos, incluso no teniendo responsabilidad cuando acreditan el hacer el bien, digamos. Es como creo yo, pero lo quiero decir, voy a usar una palabra, pero me refiero a un castigo a la autorregulación. Porque acá hubo mucho espacio para que las compañías y las organizaciones se autorregularan. Hay un caso muy, muy paradigmático en Alemania, cuando se hablaba de debida diligencia de derechos humanos, donde la presidenta de turno juntó a los grandes empresarios alemanes y les dijo: oye, tenemos que tratar el tema de los derechos humanos en nuestra cadena de valor, que está muy asociado al tema de ética empresarial. Y les dijo: mira, les voy a dar un plazo de 2 años para que se autorregulen y gestionen debida diligencia, gestionen su preocupación por la cadena de valor, sobre los impactos en derechos humanos de las determinadas industrias. ¿Y qué creen que pasó después de los 2 años? En Alemania. Nada. Entonces llegó la ley. Llegó la ley con una obligatoriedad específica a hacerse cargo de ese tema, y que incluso llegan hasta empresas del segundo nivel, digamos, del segundo orden de bajada. Entonces, al final, lo que uno va viendo es que lo que no se puede cubrir, digamos, por propia iniciativa, por propia autorregulación, bueno, bienvenida que sea la regulación. Yo podré tener algunas críticas bien objetivas a la ley en algunos puntos, etcétera, etcétera, pero de alguna forma, desde el trabajo de cumplimiento, del trabajo de ética y cumplimiento, es una buena noticia, porque de alguna forma revela esa relevancia que tienen en las organizaciones estas áreas que empujan para cuidar este valor creado, para proteger el valor creado. Entonces, en definitiva, es una... Sí. Ahí tomando lo último que dice Sebastián, efectivamente esta ley no es para hundir a las empresas. Al revés, es un salvavidas para las empresas, porque están en general muy desprestigiadas en la esfera social. Entonces, con esta legislación, entendiendo que van a entrar como a la misma cancha con otro tipo de delincuencia, les vuelve como un poco a dar una oportunidad para esa legitimidad social. Bueno, para ser factor de cambio, fíjate. A mí yo veo a las empresas como factor de cambio. Si uno ve, hay un estudio que se llama el Barómetro de Edelman, que sale todos los años y que no evalúa Chile, pero evalúa distintos países en el mundo, y por 3 años ha acreditado que las instituciones más competentes y éticas son las empresas. Así es. Son las empresas ante cualquier otra organización, y que constantemente van creciendo. Entonces, yo miro eso como una buena noticia. Las empresas pueden ser factor de cambio. Entonces, a la larga hay que agarrar esos atributos y fortalecerlos, hacerlos visibles, cómo de alguna forma pueden ser generadoras de este valor tan rico, tan necesario. Cuando hablamos de ética corporativa, cuando hablamos de buenas prácticas, las organizaciones tienen ese rol y tienen esa posibilidad. Yo la verdad es que lo veo también como un trampolín, una oportunidad. Bueno, nosotros creemos desde el Observatorio de la Conciencia Empresarial que las empresas son absolutamente clave, porque el Estado no alcanza. Así es. Entonces, si queremos ir y canalizar este malestar que hay en la sociedad producto de este cambio de paradigma, la empresa tiene la capacidad de reunir recursos, moverse rápido, o sea, tiene todo para hacerlo, pero efectivamente necesitamos hacer un upgrade en términos del tema ético que tanto ha sido cuestionado por la ciudadanía, sobre todo en algunos casos que hubo en el pasado y que terminaron con clases de ética en términos de consecuencia. Yo soy defensora de las clases de ética. No, espera, yo de hecho, la pregunta que te iba a hacer es: ¿qué pasa con las clases de ética en la formación? Yo, en términos de las consecuencias de los actos que uno hace, si es que es suficiente las clases de ética. Y otra pregunta es: ¿estamos teniendo clase de ética a nivel de formación? Es que es súper bueno el punto que tú haces, porque Sebastián lo mencionó, el tema cultural, ¿verdad? De la importancia de que esto, para que sea real y genuino, tiene que haber una transformación de la cultura de las personas que componen las organizaciones. Y esas personas se forman en los colegios,
en las universidades. Y curiosamente uno no ve masivamente cambios en los programas académicos de las casas de estudio. Estamos, a mi juicio, muy al debe. Ese es un buen punto. A ti, Sebastián, me gustaría relacionar esto con algo que mencionaste varias veces, que también nosotros creemos mucho. Hablabas del propósito, cómo el propósito ayuda para subir este estándar, no necesariamente empujado desde el ámbito regulatorio. Cuéntame un poco cómo lo ves tú. No, desde la perspectiva, cuando uno, de alguna forma, y volviendo al ethos, volviendo al quiénes somos, cuál es nuestra proyección como comunidad, entendiendo las organizaciones como una comunidad, identificamos un propósito, ¿verdad? Y generalmente uno lo puede hacer a través de exámenes de materialidad. En las organizaciones decimos dónde están nuestros puntos, dónde queremos avanzar. Cuando uno tiene claro el propósito, todo el objetivo empresarial rodea el propósito. Claro. Te ordena las decisiones. Todas las decisiones estratégicas rodean el propósito. Entonces, cuando tu propósito es orientado a la sostenibilidad y realmente está orientado a la sostenibilidad, uno ve que esa idea matriz, esa idea fuerza, genera un virtuosismo en las organizaciones cuando las decisiones estratégicas van orientadas a esa finalidad. Ahí yo tengo un punto. A ver. Un punto. Siempre y cuando ese propósito sea co-construido entre todos los que participan, porque también me ha tocado ver organizaciones que viene como un poquito impuesto. Entonces, eso nos da para seguir conversando en otro momento. Se nos está acabando el tiempo. Sí me gustaría, en pocos segundos, el mensaje que usted le darían a los líderes empresariales en términos de esto. ¿Qué le dirías tú, Tamara? Aunque suene repetido con la palabra, creo que los líderes de hoy día tienen que adquirir más conciencia de los impactos que generan sus organizaciones. Impactos positivos y negativos. Perfecto. Por lo que hacen y por lo que dejan de hacer. Sebastián. La consistencia. Esa palabra que nos permite hacer camino, ir más allá, hacer prácticas las cosas que nosotros dibujamos en papel, ser capaces de demostrar que nuestro propósito, nuestra idea ética corporativa se lleva al terreno de una forma real, digamos, de una forma física, palpable. Ahí está el llamado. Tamara, Sebastián, muchas gracias por haber estado hoy día, y a ustedes los dejo invitados para el próximo capítulo del Bien Común, y que sigan las redes del Observatorio de la Conciencia Empresarial, porque ahí está la clave que hemos conversado harto: elevar conciencia para tener una sociedad